decía que el cerebro y las coronarias, felizmente, no responden mucho al sistema simpático. Pero ¿qué sí responde? Si bien es cierto, en el corazón, ¿cuánto recibe, no, el gasto cardíaco por minuto? Puede recibir 5 litros. En un maratonista puede recibir de 25 y, como dice Gaiton, hasta 40 litros. ¿Qué más? La zona esplénica, hígado, intestino, vaso, riñón, también casi no hay mucha variación. Miren el consumo, ¿no? 2.5 a 2.75 litros por minuto, casi no hay variación. Se mantiene igual que los riñones. Pero donde sí se ve, y aquí está este dibujito, por eso propuse, una gran diferencia, ¿cuál es? Es el músculo. El músculo normalmente está de un sedentario entre 0.75 a 1 litro por minuto, mientras cuando hace el deporte, esto es lo que es. Por eso decimos que el gasto cardíaco en el ejercicio depende del metabolismo local de la zona de los músculos que se están activando. Miren ustedes, aquí de 20 hasta 25 litros por minuto, ¿no? Entonces miren ustedes la gran diferencia. Y ahí está lo que ya ustedes saben, que el gasto cardíaco puede aumentar hasta 4 o 5 veces más, dependiendo si tiene vida sedentaria, si es deportista, maratonista, y a su vez, algo importante, el músculo contraído disminuye el flujo sanguíneo. Pero ¿qué va a pasar a nivel de los capilares? ¿Qué pasa a nivel de los capilares? Recordemos, y ahora vamos a ver que nosotros tenemos como grandes vasos la arteria, la arteriola y los capilares. ¿Qué va a pasar en el músculo que está haciendo ejercicio, ¿no? En los capilares, gran parte de los capilares se vasodilatan, los músculos que están en actividad, pero no de mi brazo, para que me puedan entender. O de repente un poquito, porque también estoy en ejercicio, ya, de mi músculo a nivel pectoral, los capilares están así, no se activan o no se vasodilatan como se vasodilata la zona donde se realiza la actividad, igual y que hace pesa, ¿no? Yo veía a uno de sus compañeros que tenemos un ganador, ¿no? De la Facultad de Medicina. Pero ¿dónde está la fuerza de los miembros superiores y los brazos? Entonces, esa zona, ¿qué hacen los capilares? Porque están necesitando mayor consumo de oxígeno. En vez de contraerse, se dilatan para aumentar el flujo de sangre, porque se está consumiendo mucho oxígeno y mucha energía, mucho ATP. Y las vénulas, sobre todo las venas, ¿qué va a pasar? Se contraen, porque ya no van a recibir 5 litros, van a recibir 10, 12 litros, entonces tiene que contraerse y por eso hay estimulación simpática. Y aquí hay algo importante, miren, esto creo que no les dije, pero sí quiero que anoten esto. Las arteriolas, ¿por qué se dilatan? No solamente se van a dilatar porque sencillamente está recibiendo mayor cantidad de flujo sanguíneo, pero necesito mayor consumo de oxígeno y mayor cantidad de energía. Se vasodilata, ¿por qué? Porque al faltar oxígeno en esa zona se van a liberar los neurotransmisores o las sustancias vasodilatadoras. ¿Y qué sustancias vasodilatadoras tenemos en el endotelio? Ya estoy acoplando endotelio porque no voy a hablar mucho más que ustedes sí en seminario, tienen en seminario endotelio. Y por eso voy a preguntar endotelio también. ¿Qué va a pasar con el endotelio? Va a liberar sustancias vasodilatadoras como el potasio, como la radicinina, el ácido láctico, y va a depender de la cantidad de consumo de ATP y del dióxido de carbono. Eso sí es importante que lo señalen. ¿Y por qué se contraen las venas? Por liberación simpática, estimulando la adrenalina y la noradrenalina. Y aquí está todo lo que les he conversado acerca de qué pasa con el tejido, qué pasa con la contracción cardíaca. Con solo la posición ya tenemos nosotros vasoreceptores y tenemos un centro vasomotor que ya con solo pensar que vamos a hacer actividad física ya se está liberando el simpático. ¿Y para qué se libera el simpático? Para que se libere noradrenalina. ¿Y para qué se libera noradrenalina? Con la
entonces, al estimularse el simpático, se contrae más el corazón y va a incrementar el retorno venoso. Ahí está, aumenta estimulación del simpático, vasoconstricción arteriolar y en los tejidos, excepto, y ahí vuelvo a repetir, se contraen las arteriolas, sí, menos en dónde. ¿En dónde se vasodilata? Empecé hablando de eso, no me han escuchado. No estoy explicando bien, entonces, si no me han entendido. Y porque veo otras que están en otras cosas también. ¿Qué van a exponer? ¿Qué van a hacer hoy día? ¿Tienen examen? ¿Ah? Examen no, exposición. ¿De seminario? De seminario. Seminario. Entonces, a ver, cuando yo voy a hacer ejercicio, en mi caso, que soy sedentaria, rápida, no puedo, esto lo estoy haciendo recordar porque ya expuse el gasto cardíaco en el ejercicio. Ahora les estoy poniendo las diapositivas que no las puse, pero ya hablé de esto la semana pasada, ¿ok? Solo les estoy haciendo recordar. Lo voy a colocar, sí lo voy a colocar el día de hoy o mañana, a primera hora, en el PPT, pero eso no conlleva que veo que no me hacen caso, algunos sí, por supuesto, pero no me están entendiendo. Cuando yo voy a hacer ejercicio, ¿qué se estimula? Ahí está, dime, estás haciendo así. ¿Quién le hace así? La taquicardia, ¿quién hace eso? El músculo cardíaco. Ya, pero ¿quién hace que se contraiga y se aumente la frecuencia? El sistema nervioso simpático, la noradrenalina y la adrenalina. Pero a su vez, no solamente va a aumentar la frecuencia cardíaca o va a aumentar la contracción cardíaca. Ya estoy hablando prefiero, ya yo no sé, voy a tener que pegar mi PPT y ustedes van a tener que leer, porque veo que nada me sirve porque no me están entendiendo. Miren, cuando hago ejercicio, las fibras simpáticas se liberan, que va a producir aumento de la frecuencia y aumento de la contracción. En todos los vasos, ¿ok? En todos los vasos. Pero, ¿qué va a pasar si yo comienzo a hacer ejercicio más moderado? Comienzo a subir las escaleras o a correr. ¿Quién se está ejercitando? ¿Qué músculo? Predominantemente. Mírenme pues, ¿qué músculo? Los miembros inferiores. Ya, díganme las piernas. ¿Qué va a pasar en mis piernas? Mientras que la fibra simpática está contrayendo las arterias, las arteriolas, los capilares, ¿qué está pasando a nivel arteriolar y qué está pasando a nivel del capilar, pero sobre todo arteriolar, en mis piernas, donde estoy haciendo mayor ejercicio? Lo vasodilata. ¿Por qué lo vasodilata? Porque el músculo de mis piernas está necesitando mayor cantidad de oxígeno y mayor cantidad de ATP, de energía. Y como está sufriendo de oxígeno, se va a liberar sustancias. Adenosina, pralicinina, se va a liberar CO2, se va a liberar potasio. ¿Y qué son estas sustancias? Vasodilatadoras. ¿Y qué van a originar? Que mis arteriolas, que están en actividad muscular, se relajen, se vasodilaten para que llegue el flujo de sangre. Mientras que lo de mi brazo, de mi pectoral, de mi espalda, no, están contraídas. ¿Me entendieron ahora? ¿Me entendieron? Eso quería que me entiendan. ¿Ok? Bien. ¿Y qué pasa con las venas? Ya para terminar, ¿qué va a pasar con las venas? ¿Ah? Las venas ya no va a llevar pues 5 litros o 6 litros que me corresponde a mí. ¿Por qué? Porque como se está vasodilatando mi miembro inferior, por lo tanto va a tener mayor retorno venoso. 10, 12, 13 litros. ¿Se acuerdan ustedes que me salió
al tercer piso como 10 litros y al quinto piso me salió como 13 litros, no sé quién hizo, no se acuerda. Yo que soy sedentario. Bueno, ¿por qué mi gasto cardíaco llega a 10, 13 litros? Porque me está llegando mayor retorno venoso del ejercicio. ¿Por qué me está llegando mayor retorno venoso? Porque las venas se están contrayendo para llevar y aumentando la presión para llevar ese flujo de sangre a mi corazón. Porque estoy liberando, se están vasodilatando mis músculos en actividad y por lo tanto está incrementando el flujo. Aumenta la frecuencia, aumenta la contracción y aumenta la presión arterial. Pero como tenemos, los que no sufrimos de hipertensión, tenemos mecanismos que regulan la presión, ¿sí? Van a controlar que no se dispare. Máximo, si tenía 160, mi presión es 110/60. Eso es normal. Lo máximo subirá a 130, 80 y ese es su límite. ¿Por qué claudica? Porque ya no puede recibir ni 14 ni 15 litros. No va a poder recibir. Ya se hace insuficiente, salvo que sea maratonista, salvo que sea deportista, que sí lo va a recibir. Ya, ¿me entendieron? Eso es lo esencial, ¿ok? Flujo sanguíneo, como les decía. Y este flujo es producto de la diferencia de presiones y les había dicho de la resistencia vascular del vaso. Pero también va a depender de la longitud del vaso y de su diámetro para ver cómo fluye la sangre a través de todos estos vasos. ¿Qué función cumple la circulación? ¿Qué función cumple? Como hemos visto, ¿qué función la sangre? Ya, al menos por ahí. Llevar el oxígeno, principalmente los tejidos, los nutrientes, las hormonas, los neurotransmisores. Regulación de pH, equilibrio, ósmosis, agua. Todo es gracias a la circulación. Y entonces tenemos dos tipos de circulación, sistémica y pulmonar. ¿Ok? Pero finalmente, yo siempre digo, claro, me separan así para poder diferenciar cuál es una de la otra, pero finalmente es todo, es un todo, la sistémica con la pulmonar. Porque si yo no tengo una adecuada función pulmonar, el paciente se va a morir como el COVID. ¿Se dan cuenta? O sea, finalmente es un todo la circulación. Y aquí sí hay, por si acaso, fórmulas. Pero yo he puesto dos nada más. ¿Sí? La principal, que ahora lo van a ver, la ley de Ohm y la de Oisevich. Solamente, no quiero yo no les voy a preguntar fórmulas, solamente para que ustedes sí tienen que saber como cultura general que estas leyes regulan nuestro proceso circulatorio. Pero fórmulas no les voy a preguntar. A mí lo que me interesa es qué hacen los grandes vasos, qué hace la arteria, qué hace el capilar, qué pasa con la vénula, con la vena, qué función cumple. Eso es lo que me interesa en la circulación. ¿Y cuántos capítulos son de circulación? ¿Se han visto ya, Gaitón, lo que les ha tocado exponer en seminario? ¿Sí? 3, ¿no? Y nosotros lo vamos a hacer en pocas diapositivas, porque tienen que aprender lo esencial. Es uno sobre todo, pero después se va hablando de presión arterial y todo eso. Pero miren ustedes, esta circulación sirve para permitirnos transportar nutrientes hacia los tejidos, productos de desecho, hormonas, neurotransmisores, equilibrio ácido-base, regulación de pH, todas las funciones que hace la sangre, hace la circulación. Les decía que la circulación, tenemos una circulación sistémica, hablando de los grandes vasos como son la aorta, como es tanto la aorta ascendente, descendente, las cavas, y la pulmonar, que viene a ser lo que se produce dentro del pulmón a partir del ventrículo derecho, arteria pulmonar y capilares pulmonares. Esta es la pulmonar. Y yo les decía que esto es un todo, 100% de circulación. Pero a su vez, se dice que la circulación sistémica está llevando el 84% de volumen sanguíneo. Y la circulación pulmonar
está llevando el 16% de volumen sanguíneo. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? De 5 a 6 litros. ¿Cuánto es el volumen sanguíneo? Hémato. Alumnos, hémato, volumen sanguíneo. Igual. Muy bien. De 5 a 6 litros. Volumen de sangre, alumnos. ¿Cuánto tenemos de volumen de sangre? ¿No es 70 mililitros por kilogramo de peso? Un paciente adulto que pesa 70 kilos, ¿cuánto es su volumen de sangre? 4.9. ¿Cuánto es el gasto cardíaco de un paciente? Va a depender de qué. Ahí puede variar un poquito, ¿no? El volumen sistólico es 70, pero va a variar de su frecuencia cardíaca. Va a depender de su frecuencia. Pero la circulación está llevando, miren, el 84% de la circulación sanguínea, del flujo sanguíneo, lo tiene la circulación sistémica y el 16% la circulación pulmonar. Predominantemente, alumnos, ¿quién lleva de este 84%? Un 64% están en las venas de flujo de sangre. 64% están en las venas. Y en los grandes vasos, como el corazón y la aorta, el corazón es un 7%. Y los grandes vasos, como la aorta, un 9% del flujo sanguíneo. De igual forma, la pulmonar está llevando un flujo sanguíneo del 16% del total. Y aquí creo que está. Aquí voy a pasar un ratito. No me equivoco, aquí está. 64% está en las venas. 7% en el corazón. Y aquí hubo un error de parte mía, me confundí, ¿ves? Yo también me confundí. 13% en los grandes vasos como la aorta ascendente y descendente. 9% en la pulmonar. 9% en la pulmonar. ¿Ok? Y a nivel de los capilares, un 7%. Entonces, miren ustedes el porcentaje que tiene, pero aquí lo que más quiero que recuerden, que el 64% de este flujo de sangre predomina, del 100% está en las venas. ¿Y por qué está en las venas? Porque en las venas nos va a permitir almacenar este flujo de sangre más de 1 litro, 1,5 litros como reserva ante cualquier dificultad, ante cualquier hemorragia, ante cualquier patología. La fisiología es tan sabia que las venas son las que nos mantienen muchas veces la vida gracias a su retorno venoso, y al tener buena cantidad de flujo de retorno vamos a tener buen gasto como reserva. ¿Y qué diferencia hay entre arterias, arteriolas y capilares? Miren, esta es más la arteria. Miren todas las capas que tienen, ¿no? Túnica externa, lámina elástica, músculo liso, pero lo que me interesa más es esto, el endotelio. Porque el endotelio, alumnos, y ahí está el endotelio, que no les voy a poder dictar, por ejemplo, todo lo que hace el endotelio, solo les puedo decir que este endotelio juega un rol fundamental porque va a tener sustancias vasoactivas y vasodilatadoras. Las arterias, ese que lleva la presión más alta, la velocidad mayor, el mayor volumen, es el que tiene un flujo sanguíneo importante. Sus paredes de los músculos o sus paredes son fuertes gracias a la masa muscular, y por eso es que este diámetro de estos grandes vasos como la aorta permite llevar una buena cantidad de flujos de sangre. Las arteriolas. ¿Qué va a hacer las arteriolas? Aquí lo más importante que quiero que recuerden es que sus paredes musculares de estas arteriolas son más fuertes, incluyendo e inclusive más fuertes que las arterias. ¿Por qué? ¿Alguien ha leído por qué?
¿Por qué las arteriolas tienen mayor masa muscular que las propias arterias grandes? Sí, Rojas. Porque es el que va a introducir con fuerza el flujo de presión, el flujo de sangre a través de la presión al tejido. Son ellas las que van a permitir nutrir con el flujo de sangre, con mucha mayor presión y mayor fuerza, por eso tienen mayor masa muscular. ¿Ya está? Pero también estas arteriolas van a poder comandar las necesidades metabólicas de nuestro cuerpo. ¿De qué forma? Contrayéndose o dilatándose. Y ahí está lo que yo les decía. ¿Qué pasa si mi músculo está sufriendo porque no llega la irrigación adecuada en cualquier parte del tejido muscular, incluyendo el miocardio? Comienza a echar de mano de los tejidos vecinos, de las arteriolas vecinas. Mientras unas no están cumpliendo su función, las otras están dilatando, las otras arteriolas, para poder llegar con mayor cantidad de flujo. ¿Y de qué va a depender? Del metabolismo local. Si este músculo está sufriendo porque no tiene oxígeno, va a haber arteriolas que van a vasodilatarse para hacer llegar mayor cantidad de flujo por un determinado tiempo también. Todo tiene un determinado tiempo, por favor. No crean que siempre va a ser perturbable. Hasta que nosotros actuemos, ya sea con el tratamiento, puede ser una celulitis, una osteomielitis, etcétera, o puede ser también un infarto, etcétera. Las arteriolas cumplen esa función de poder, de igual forma. ¿Se acuerdan que les decía, mientras que cuando hacemos ejercicio todas nuestras arteriolas de nuestro cuerpo, sí, están contrayéndose por estimulación simpática, menos las que están más activas como las de las piernas? ¿Qué está pasando con esas arteriolas? Están vasodilatando como mecanismo compensador. Ahí está, ese es el mejor ejemplo. Por eso que las arteriolas juegan un papel importante en la regulación de nuestra circulación. ¿Ok? ¿Y qué pasa con los capilares? Ya saben ustedes que ahí se produce el intercambio de hormonas, de nutrientes, se va a producir de todo lo que es también neurotransmisores, todo, ¿no? Son paredes más finas y que van a permitir también lograr el equilibrio hidroelectrolítico. Los capilares y las vénulas son los que van a permitir las ósmosis, van a permitir los mecanismos de transporte que hemos visto, pasivo, activo, todo ello donde se da, y los capilares. Permite ya el mecanismo de transporte, por eso, de nutrientes, de oxígeno, de todo. ¿Tienen masa muscular los capilares algunos? ¿Qué dice histología? No tienen. Y luego las venas, sí, y las vénulas, ya les decía que sirven como reserva, tienen menos músculo, sus capas son más finas y tienen la capacidad de contraerse y relajarse. Pero hay algo importante. ¿Cuánto es la presión de la aorta? 120 sobre 80 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es la presión de la cava superior? De 0, 2, 3, no, de 0 a 2 a 3 milímetros de mercurio. Tienen baja presión. Y solo cuando estamos en ejercicio extremo es donde sí aumenta la presión para poder expulsar la sangre o impulsar la sangre a las cavidades derechas, porque en vez de llevar 6 litros, está llevando 10 litros y necesita aumentar de presión para expulsar ese flujo de sangre a las cavidades derechas. Pero las cavas, acuérdense por favor, ¿cuánta es la presión? De 0 a 2 hasta 4 milímetros de mercurio. Y en la aurícula derecha, de 0 a 8 milímetros de mercurio. Ya por eso se puede lidiar. Lo que sí tiene las venas es que nos sirve como mecanismo compensador ante cualquier
pérdida sanguínea, sobre todo a nivel de lo que es hemorragia. Va a servir como reserva y como nutriente para poder dar 1 litro, litro y medio, 2 litros y mantener con vida al paciente. ¿Ok? Y lo que habíamos señalado, ¿no? Está la ley de Ohm, por ejemplo. Porque hemos dicho que todo flujo de sangre o toda circulación es producto del flujo de la sangre, de diferencia de presiones y de la resistencia de las paredes de los vasos. También he dicho 2 cosas. Que existen 2 tipos de flujo sanguíneo. Laminar, aquí por ejemplo este es mi vaso, laminar, que va con un movimiento cinético llevando mayor cantidad de flujo en el centro del vaso que en la periferia. ¿Por qué? Porque en la periferia hay mayor resistencia que el centro. Por eso el centro del vaso lleva la mayor cantidad de flujo de sangre. Tenemos 2 tipos, la laminar y la turbulenta. ¿Y por qué la turbulenta? ¿En qué momento vamos a tener este flujo sanguíneo turbulento? Cuando me obstruyen el paso. Me van a obstruir el paso. ¿Qué va a hacer? Yo en vez de que seguir yendo con mi flujo, va a haber como un remolino que tengo que atravesar esa obstrucción y voy a chocar contra las paredes del vaso para atravesar esa resistencia que se está ofreciendo. Y al sobrepasar esa resistencia, se vuelve turbulento el flujo de sangre. ¿Y en qué consiste la ley de Ohm? Que todo flujo va a ser directamente proporcional a la presión, e inversamente a la resistencia. A mayor resistencia, menor flujo. A menor resistencia, vasodilatación, menos resistencia, mayor flujo. ¿No me han entendido? El flujo es directamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir? Que a mayor presión, mayor flujo. Pero es inversamente proporcional a la resistencia. Este pasadizo, alumnos, yo puedo caminar, aquí podemos caminar 4 pegados, yendo, ¿no? Porque la resistencia me permite atravesar. Pero si aquí al centro incrementa mi resistencia, me cierran el paso, ¿van a seguir pasando esas 4 personas? No, va a disminuir, va a pasar 2 nada más. A mayor resistencia, menor. Ahora sí me entiendo. Miren, ya les estoy explicando como primariosos, o sea, no se pase. Ya, esa es la ley de Ohm. Pero yo les estoy explicando, no les voy a enseñar fórmulas ni les voy a dar valores, ¿ok? No les voy a preguntar tampoco, así que no se compliquen. A mí lo que me interesa es que sí, todo flujo de sangre está regulado por presión e inversamente proporcional a la resistencia básica. Y de Poiseville ya tiene que ver con longitud, con viscosidad, porque es importante hablar de eso también. Tampoco les voy a... Ahí estamos hablando de la ley de Poiseville. Mire, aquí que ha aumentado, ya no solamente la diferencia de presión inicial y final, que es la diferencia de presiones, aquí ha aumentado flujo, el radio, la longitud del vaso y la viscosidad. Pregunta, paciente que tiene 17, 18 gramos de hemoglobina, ¿cómo va a estar el flujo sanguíneo? ¿Aumentado, normal o disminuido? 18 gramos de hemoglobina. ¿Qué cantidad de qué tiene? ¿Ah? 18 gramos, ¿qué tiene? ¿Qué cantidad? ¿Qué? Hiper. A ver, hiperglicemia. Alumnos, 18 gramos de hemoglobina. ¿Quién me da el valor de hemoglobina, por favor? El eritrocito.
tiene 18, no 12, 14 como tenemos nosotros, 12, 13 gramos, tiene 18. Cantidad de glóbulos rojos en su sangre, cantidad. ¿Va a tener un buen flujo de sangre ese paciente? Va a estar disminuido porque ha aumentado la viscosidad. Yo no puedo, miren, los niños que vienen de la sierra vienen con 16, 17 gramos de hemoglobina. Los niños que son cianóticos, que tienen cardiopatía congénita, que ahora lo vamos a ver, que son cianóticos como la tetralogía de Fallot, por mecanismo compensador hay un incremento. Como le falta oxígeno a ese paciente, ¿qué hace la fisiología tan sabia? Aumenta el eritrocito. ¿Para qué? Para aumentar un poco más su oxígeno. ¿Saben con cuánto vienen esos niños? Con 18, 20 gramos de hemoglobina. ¿Ustedes creen que yo voy a entrar a operar con esa cantidad? Cantidad de eritrocitos. Ni bien comienza la cirugía, se comienza a trombosar el vaso, a hacerme trombos. El paciente se muere. ¿Qué tengo que hacer? Sacarle su sangre total o eritrocitos solamente, ¿no? Y ponerle agua, hemodiluirlo para que sea la sangre más fluida, porque en esa cantidad no voy a poder ingresar a operar. Me estoy dejando entender porque es tan viscosa que va a alterar el flujo de sangre. Igual la longitud del vaso. Un vaso pequeño, ¿cómo va a estar el flujo de sangre? Menor a una longitud mayor. ¿Cuánto es la presión de la aorta? 120/80. ¿Cuánto es la presión de una arteriola? De 25 a 35 milímetros de mercurio. De un capilar, 13, 14 milímetros de mercurio. ¿Ves cómo también disminuye la presión? Porque disminuye el flujo. Es que es tanto de hablar de circulación que solamente les estoy mencionando lo que quiero que aprendan, lo esencial. Y cuando ya van leyendo van a poder entender. ¿Ok? Entonces, la circulación va a estar regulada por longitud del vaso, por viscosidad, por supuesto por diferencia de presiones, ¿no? Y por el diámetro del vaso. Esa es la famosa ley de Poiseuille y ahí ustedes lo tienen. Solo quiero que recuerden quiénes son sus componentes, ¿ok? Bien, presión arterial. Y esto ya lo han hecho todos, creo, en laboratorio. Presión arterial sabemos que es el flujo de la sangre que va a través de un vaso que ofrece resistencia de sus paredes. Y vamos a tener una presión arterial que va a permitir que el 70% del flujo de la sangre que expulsa el ventrículo izquierdo es el que nos permite medir y nos da el indicador de cuánto es la presión arterial de un adulto. Y si hablamos de un niño, de un niño. Pero yo solamente quiero que recuerden el valor del adulto. Porque hay variación de la presión arterial del adulto, del anciano, del niño o del escolar. Entonces, la presión arterial es la expulsión de la sangre, ¿no? De los ventrículos hacia los grandes vasos. Pero si hablamos propiamente de una presión arterial del adulto, para medición estamos tomando como parámetro la expulsión del ventrículo izquierdo. ¿Ok? ¿Y qué es? Vuelvo a señalar, y por ahí está la definición, que es la presión arterial. La presión arterial es el flujo de sangre que pasa por el vaso, teniendo una presión inicial, una presión final, ofrecida por la resistencia de las paredes. ¿Cuánto es la presión normal de un adulto? La sistólica, 120 milímetros de mercurio, y la diastólica, 80 milímetros de mercurio. Alumnos. Para el adulto en general, ese es el promedio. ¿Ok? Felizmente que Gayton ahí tiene su tablita, que también lo he puesto y veo que casi todos lo ponen en su seminario. Me gusta, está muy bien que lo pongan, yo también lo he puesto, ahí está. No se dejen llevar por otros libros. ¿Por qué, alumnos? Porque 140, en un seminario un alumno me dijo que 140 era la presión normal. ¿Saben cuándo hubiera sido normal? Hace 20 años atrás. Porque Gayton decía que para que vean ustedes, que Gayton decía que la presión arterial normal de un adulto va de 140 la sistólica y de 90 la diastólica.
cuando yo también estudiaba fisiología con ustedes. Y sabemos ahora que 140 es una hipertensión, es una presión alta, ¿se dan cuenta? O sea, no me vengan a leer otros libros que tengan otra presión. Esto también lo tiene la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuánto es la presión normal de un adulto? De 120 sobre 80. 120 la sistólica y la diastólica de 80 milímetros de mercurio. Aquí está lo que yo les decía. Y ahí está que se considera ya hipertensión, ¿no? Pasado los 140 sobre la 90, la sistólica ya se está considerando hipertensión arterial. ¿Por qué la importancia del conocimiento de la presión arterial? Porque si bien es cierto, vamos a estudiar qué factores regulan, qué factores controlan la presión arterial, ¿por qué la importancia de conocer? Porque esta presión nos va a determinar el verdadero flujo de sangre que debe llegar al tejido. Y hay dos formas de poder tomar la presión arterial. La forma directa, invasiva, y se dice invasiva porque coloco una aguja en la arteria radial o en el humeral o en la femoral. Eso se llama presión arterial directa, invasiva lo decimos. Y me va a dar presión sistólica, diastólica, pero sobre todo me va a dar la presión arterial lenta. Pero lo que más hacemos como médicos, ¿cuál es? La indirecta, la no invasiva, que es a través del tensiómetro, ¿no? Con el esfingomanómetro que ustedes han aprendido en laboratorio. ¿Por qué la importancia de la presión arterial entonces? ¿Por qué es importante la presión arterial? ¿Ah? Levanten la mano. Ya les aumento un punto al que me contesta en su examen de teoría. Levanten la mano. Un punto, ¿ah? Imagínense, si sacan 10 o 11, si sacan 20 o con el poco de 21. Nadie me puede decir, ahorita lo acabo de decir porque es importante. ¿Por qué es importante la presión arterial? Porque nos puede indicar algún problema tanto en el corazón, en su contracción, o en las arterias que están problemas, la libre de ese problema de contracción. Siempre y cuando exista patología, está bien, es un parámetro. Pero ahorita lo acabo de decir, porque es importante la presión arterial. Esa es la patología. Ahorita lo acabo de decir. Para que la sangre llegue a los tejidos rojas. La velocidad con que llega la sangre a los tejidos. Para que los órganos y tejidos tengan una irrigación adecuada. También. ¿Se dan cuenta? Los test, ahí está. Esa es la. Si lo acabo de decir, ¿por qué la importancia de tener la presión arterial? ¿Quieren el punto de los test? ¿Por qué la presión arterial es importante? Porque va a llegar el flujo de sangre en condiciones óptimas al tejido, con una adecuada velocidad, un adecuado flujo, a través de una adecuada presión, es la que permite la verdadera irrigación del flujo de sangre al tejido. Por eso es importante la presión arterial. Y después ya viene, como dijo su compañero, porque nos va a permitir determinar patologías. Es uno de los procesos en los cuales nos permite saber cómo está funcionando ese corazón, la presión arterial. ¿Ok? Bien. Va a haber, y aquí está la famosa fórmula de para poder, aquí se equivocan ustedes. ¿Okay? Miren, para hallar la presión arterial media existen varias formas, pero la que mejor es esta de aquí. Presión sistólica sobre menos presión diastólica sobre 3 más presión diastólica. Yo normalmente digo al revés, ¿ya? Yo normalmente digo presión arterial media es igual a presión diastólica más presión sistólica menos presión diastólica sobre 3. ¿Por qué, alumnos?
Y ahí se equivoca usted. Esta fórmula es igual, si no me está al revés, ¿ok? Pero ya, pues yo he aprendido así, me gusta más así. Yo eso lo he copiado de ahí. ¿Por qué, alumnos? Miren la diferencia. Cuando les pido allá la presión arterial media. Hemos dicho que la presión diastólica es 80, más presión sistólica menos diastólica sobre 3. ¿Cuánto es? Presión arterial media va a ser igual a 80 más 40 sobre 3. Presión arterial media es igual a 40 entre 3. ¿Ah? 13, 13, ya. 80 más 13, no hay decimal. ¿Cuánto es? La presión arterial media de este paciente es 93 milímetros de mercurio. ¿Ok? Pero ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes empleando la fórmula? Mire, así está muy bien, porque esto está. ¿Cuánto es el valor normal de la presión arterial media? La presión arterial media puede ir desde 80 a 100 milímetros de mercurio. Ese es el valor normal, una sola presión. ¿Y qué es la presión arterial media? La presión arterial media es la que me indica exactamente con qué presión está llegando el flujo de sangre al tejido. Es la invasiva. Es la que pongo una aguja en la radial, en la femoral, y es la que me está llegando. Yo no puedo entrar a operar un corazón con un manguito, no, con un tensiómetro. Lo pongo también, por supuesto. Yo lo que tengo es que canular en la arteria femoral o en la radial y colocar ahí para medir la presión arterial media, porque voy a trabajar con el corazón y quiero saber exactamente cuánto es su presión. ¿Cuánto es el rango normal? De 80 a 100 milímetros de mercurio. Otros dicen que hasta 60, pero 60 ya es hipotensión. ¿Ok? Pero ¿por qué quiero esta fórmula? Miren qué hacen ustedes. Miren, hasta aquí estaba bien, ¿sí? Voy a borrar. No quiero que se equivoquen y mejor ni lo copien, solo miren. ¿Qué hacen ustedes? Esta es la fórmula. Pero ustedes, ¿qué hacen esto? Ahora hay que hacer la operación. 80 más 120 menos 80 sobre 3. ¿Cuánto sale? 80 más 40 sobre 3. 120 entre 3. ¿Cuánto es la presión arterial media de este paciente? Está muerto, ¿no? Ya, ahí se equivocan ustedes. No es todo, por favor. Es solamente la presión sistólica menos la presión diastólica para hallar la forma. ¿Me han entendido, por favor? Okay. Existen varias fórmulas. Si ustedes han aprendido con su profesor otra fórmula en el laboratorio, está bien, está bien. Pero esa es una de las mejores fórmulas. ¿Y qué es la presión de pulso? Que también se confunde. La presión de pulso es la diferencia que hay entre la presión sistólica con la diastólica. ¿Cuánto es 120 menos 80? 40. Esa es la presión de pulso. ¿Ok? Esto ya les dije, ahí está la definición de la presión arterial, la masa que distribuye la sangre por los capilares de todo el cuerpo. Presión sistólica, todo lo que expulsa el corazón del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Esa es la presión sistólica. El volumen que expulsa el ventrículo izquierdo hacia la aorta es la presión sistólica. Y la diastólica es toda la que llega de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Ese volumen de llenado. ¿De cuánto es? De 80 milímetros de mercurio. ¿Qué mecanismos van a regular la presión arterial? La presión arterial va a estar regulado a corto, a mediano y a largo plazo. Es más, otros dicen a corto y a largo plazo, ya no ponen mediano. Y sí, porque la diferencia son minutos y días. A corto plazo tenemos los reflejos intrínsecos, como son los receptores y los quimioreceptores, en milésimas de segundo.
¿Cómo actúan estos receptores a corto plazo, en segundos? ¿Qué pasaría, ¿no?, si en este momento se me baja la presión de 80 a 50 milímetros de mercurio? ¿Qué me está faltando a mis tejidos? Oxígeno. Esa bajada de oxígeno, ¿qué va a ocasionar? Que mi centro vasomotor, gracias al quimioreceptor que se encuentra en el callado de la aorta y en la carótida, pase el comando a mi centro vasomotor. Se le está bajando la presión, no hay oxígeno. ¿Qué hace? Que se estimule las fibras simpáticas. ¿Y para qué se estimula? Para que se libere noradrenalina. ¿Para qué? Para aumentar la contracción, la vasoconstricción en este caso. Y al aumentar la vasoconstricción, ¿qué va a hacer? Por un momento determinado, va a aumentar el flujo y aumenta la presión. Y no hace que mi presión baje a cero. Todo lo contrario. Si yo ahorita tengo un paciente de 180 con 110, ¿por qué eso no se dispara a 230? ¿Por qué me mantiene a 180? De igual forma, va a llegar al callado de la aorta, a la carótida, este comando, va a estimular los vasoreceptores y va a ir al centro vasomotor. ¿Y qué se va a liberar? ¿Y qué se va a estimular? Las fibras parasimpáticas. ¿Y qué produce la acetilcolina? Vasodilatación. Por milésima de segundo, por eso el paciente tenemos tiempo para salvarlo. No permiten que llegue a ser. Pero también va a haber mecanismos extrínsecos como el dolor y el frío. En el dolor, ¿baja o sube la presión? ¿Qué piensan ustedes? Igual que el frío, ya, dolor y frío. El frío, el dolor, produce vasodilatación, el paciente baja la presión. O el estado de ánimo, el estrés, ¿no? Normalmente, por ejemplo, cuando yo estoy así dictando clases, inclusive ya como soy adrenérgica, así me molesta y mi presión sigue siendo 110, 60, 120, 70 más. Pero cuando voy a mi control, yo cada 3 meses tengo que ir a un control de mi salud, por lo tanto de mi vida, y estoy en estrés. Y siempre llego con 130, siempre llego con 100 porque estoy estresada, estoy con tensión, estoy con angustia. ¿Cómo vas a hacer mis exámenes cada 3 meses y hacer un chequeo? No, porque no es fácil determinar. O sea, un paciente lo puedo decir porque por lo mismo somos médicos y por algo nos pasan en esta vida las cosas para poder trabajar con más humanismo hacia un paciente. Yo tengo un cáncer que es ambulante, que me puede aparecer, recibo quimio y desaparece y ojalá nunca más se vuelva a aparecer, pero no, es ambulante, puede volverse a aparecer. Entonces cada 3 meses el chequeo. Me puedo amargar, me puedo gritar, y la presión no se me sube, ¿sí? Porque soy adrenérgica. Pero como la tensión, la angustia, ¿sí?, es todo lo contrario, porque se libera mayor capacidad de noradrenalina, se libera serotonina, dopamina, y todo hace que se incremente la presión. Y llego con 130, 80. Yo ya sé que es el único momento que se me sube la presión. No soy hipertensa, felizmente que no soy hipertensa. Pero en el Perú, alumnos, la primera causa también en el adulto de enfermedad, no de mortalidad es el infarto, las coronaropatías, pero de enfermedad es la hipertensión arterial, por múltiples causas, ¿ok? Entonces va a haber mecanismos que van y los mecanismos humorales, por si acaso, renina, angiotensina, aldosterona y vasopresina, es a mediano y a largo plazo, ¿ok? A mediano y a largo plazo. Y aquí está cómo regula la presión a corto plazo, lo que yo les acabo de explicar, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar si se sube la presión? Se va a estimular la llegada al callado de la aorta a la carótida, llega al centro vasomotor. ¿Para qué? Para que se libere sistema parasimpático, acetilcolina, disminuye la contractibilidad sobre todo el corazón. Y al
al disminuir va a producir vasodilatación. A diferencia de los quimiorreceptores, cuando hay una presión baja, también llega al callado de la aorta, la carótida, llega al centro vasomotor que se libera sistema simpático. Pero aquí el sistema simpático, ¿qué va a producir? Aumento de la frecuencia, pero sobre todo vasoconstricción y constricción del músculo cardíaco, aumentando la presión. ¿Ok? Y el sistema a mediano plazo. A mediano plazo, voy a hablar a corto plazo, vasoreceptores y quimiorreceptores. A corto plazo es vasoreceptores y quimiorreceptores. A mediano plazo, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y a largo plazo, el mismo sistema manda vasopresina, llamada también hormona antidiurética. ¿Ok? Corto, mediano y largo plazo. Mediano plazo, ya varios de ustedes lo han expuesto, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La angiotensina 1 que se libera en la suprarrenal llega al pulmón, se convierte a través del sistema de la ECA, ¿no? ¿En qué? Angiotensina 2, y esto que es un potente vasoconstrictor. ¿Qué va a pasar? No solamente va a incrementar el flujo de sangre, no solamente va a producir vasoconstricción, sino que también esta angiotensina 2 va a estimular la salida de aldosterona y de renina. Y esta renina y aldosterona, ¿qué hace? Primero la renina, incremento de sodio. Si incrementa el sodio, ¿qué va a jalar? Agua. Al jalar agua, ¿qué va a pasar? Aumenta el volumen y hace que mi presión no baje. ¿Qué hace la aldosterona? Eliminación de potasio. ¿Y qué más hace? También conlleva que el sodio se conserve y se preserve. Y al conservarse el sodio, ¿qué va a pasar? Jala agua. ¿Se acuerdan que el sodio jala agua, no? Y aumenta la volemia. Por eso la presión no se baja. ¿Ok? Y la vasopresina, la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, ¿cómo actúa? Esto lo vamos a ver mejor todavía en renal, pero ya les voy diciendo. ¿Cómo actúa la hormona antidiurética? La hormona antidiurética, alumnos, se libera a nivel del hipotálamo. ¿Y a dónde llega? A la neurohipófisis. ¿Ok? Se libera en el hipotálamo, pero llega a la neurohipófisis. Es una de las hormonas que llega a la neurohipófisis. Solo hay dos hormonas que llegan a la neurohipófisis: oxitocina y vasopresina. Todas las demás a la neurohipófisis. ¿Se acuerdan de la hipófisis? Estoy hablando de hipófisis y saben dónde está la hipófisis. ¿Dónde se encuentra? En la silla túrica, ¿no? En la sillita túrica y la hipófisis. Ya. Esta hormona, ¿cuál es su función? Regular el agua de nuestro cuerpo. Si estamos ahorita todos hidratados, está liberando pulsos y nos está manteniendo en equilibrio. Pero ¿qué pasa si yo desde ayer estoy con vómito y diarrea? ¿Qué estoy perdiendo? Agua. ¿Qué va a pasar con esta hormona? Está perdiendo volemia. Entonces va a aumentar está perdiendo agua, va a aumentar la osmolaridad plasmática por encima de 300. Este aumento de la osmolaridad, ¿qué va a pasar? Hace que se libere mayor cantidad de hormona antidiurética. ¿Y a dónde va a llegar? A mi tubo colector, que se encuentra en el riñón. ¿Y qué va a decir? No vas a excretar, o sea, no vas a orinar, todo el agua se retiene. ¿Para qué? Para aumentar la volemia. Es lo que pasa en un hemorragia, es lo que pasa muchas veces en un paciente que está con hemoglobina baja. Se libera la hormona antidiurética con tal de mantener el volumen y que el paciente no se vaya a shock hipovolémico. Eso hace la hormona antidiurética. O todo lo contrario, ¿no? Me pasaron en menos de una hora 2 litros de agua, de cloruro, o 3 litros. ¿Cómo va a estar mi hormona antidiurética? Si mi cuerpo se llenó de agua. ¿Normal, inhibida o liberada? Inhibida. No se va a liberar. ¿Para qué? Para no reabsorber el tubo colector. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a orinar. Para botar todo el agua. Eso hace la vasopresina. ¿Ok? Bien, alumnos. Y ya para terminar, me queda más que media hora
Le doy 3 minutitos, por favor, para continuar. 100 años, están estos pacientes que estamos teniendo desde 90 a 100 años, y eso es verdad. Pero ¿qué va a pasar con los pacientes ancianos, los pacientes gerontos, no? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con este paciente? Normalmente el corazón, ustedes han visto que nuestro corazoncito no tiene estas cosas amarillas, por eso nuestro exceso, grasa, tejido graso, amiloide. Hay mucho crecimiento de tejido amiloide en los ancianos. Hay como un depósito de colesterol y eso restringe la contractibilidad a veces. ¿Cómo está el músculo cardíaco? El músculo cardíaco se vuelve más fibroso, menos colágeno. Hay que todo escrito, sino que yo les voy hablando, ¿ya? ¿Okay? Menos colágeno, más fibroso, menor cantidad de miocito, menor sistema de conducción sinusal y de por sí comienza a disminuir la contractibilidad y no solamente la contracción, sino también comienza a disminuir la conducción pulmonar sinusal. Un paciente geronto así se llama gerontología, ¿no? Pediatra, por eso el paciente, el médico que ve los adultos mayores se llama pediatra. Un paciente geronto, por ejemplo, su frecuencia cardíaca no es, si bien es cierto, nosotros hemos dicho que la frecuencia cardíaca es de 60 a 80 latidos por minuto, en el anciano puede estar en 60, 62, 65, cuando muchos de nosotros estamos en 70, 72, 74. Ellos están por debajo de 65, incluyendo 55, 58. ¿Por qué late menos? Porque tiene menor capacidad de conducción del sistema sinusal. Y se contrae menos, también se contrae menos por la rigidez, por la fibrosis, por disminución del colágeno, ¿no? ¿Qué más? Hay receptores, pérdida de receptores adrenérgicos, se va a ver aumentar depósitos de calcio, de fosfolípido, como les decía, por eso esta cantidad de tejido amarillento al borde de la masa muscular. ¿Y qué pasa con las válvulas? Las válvulas, tanto auriculoventriculares como las semilunares, también pierden la elasticidad, los músculos papilares se rompen con facilidad, las cuerdas tendinosas se rompen con facilidad. Y por eso los ancianos padecen de valvulopatías, por eso que padecen de insuficiencia valvular, sobre todo aórtica y en segundo lugar mitral, o de estenosis aórtica o mitral. Predominantemente son esas dos válvulas que se añade o son las más frecuentes en los pacientes ancianos. ¿Y qué más tenemos que hablar de los ancianos? Miren ustedes, ellos de por sí, uno dice, por eso es bueno hacer deporte, porque la persona adulta, la persona que ha practicado deporte, es verdad, tiene mayor reserva miocárdica, mayor reserva de oxigenación, todo su proceso muscular, circulatorio, tiene una mayor capacidad de distensibilidad o de contracción, pero de todas maneras, alumnos, alumnas, y cada vez uno aprende más leyendo, porque no crean, yo para dictar esta clase, así como ustedes, así sábado, todo el sábado, siempre trato de leer de otras literaturas para poderles explicar, y voy aprendiendo cada vez más. Y uno dice que ya está llegando a esa edad, ¿no? Dice, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué disminuye el flujo sanguíneo vascular? Y uno piensa, porque sí, pues nuestros vasos también se vuelven más rígidos, los vasos, ¿no? El endotelio ya no cumple la función vasodilatadora o vasoconstrictora porque tiene menor células endoteliales de los ancianos. Lo que pasa también, alumnos, y alumnas, que de por sí los ancianos, ¿qué perdemos? Ya que estoy con ancianos, masa muscular. Y no me había puesto a pensar en eso. Y si perdemos masa muscular, ¿qué va a pasar con nuestro flujo sanguíneo? ¿Va a aumentar la glucosa? ¿Va a estar igual? ¿Dónde se encuentran los vasos, alumnos? Predominantemente. Los músculos, ¿qué va a pasar si hay atrofia? De
por sí no se atrofia el anciano, ya es algo genético, de por sí se atrofia a los 85, 90, 100 años. Miguel Papa falleció a los 88 años, Vargas Llosa falleció a los 88 años, o sea, Luis Bedoya Reyes, el exalcalde de Lima, a los 100 años, 101 años, 101 años. O sea, ya estamos teniendo pacientes por ustedes, van a atender cuando se necesita. Entonces, miren, toda la patología dentro del rango fisiológico, por decir normal, ¿no? Tienen mucha tendencia también en formar ateromas. Forman con mayor facilidad, tienen por lo tanto obstrucción a nivel de las coronarias, ¿no? Y como les decía, las valvulopatías, hipertrofia ventricular izquierda o hipertrofia muscular derecha. Crece el músculo y se vuelve más rígido. ¿Qué más? Dentro de todo lo que es a través de los cambios funcionales propiamente, ¿no? Aumenta la tensión arterial, aumenta la resistencia de las paredes de los vasos, por lo tanto, muchas de las personas mayores tienen tendencia a hacer incremento de la presión arterial, hipertensión arterial. ¿Qué más estamos viendo? Hay un acortamiento de la diástole, del llenado, y así como hay un acortamiento del llenado o de la diástole, ¿sí? También hay un acortamiento en la expulsión. No expulsan como debe ser debido a la hipertrofia de la masa muscular y a la menor cantidad de miofibrillas. No expulsan como debe ser. Y es por eso que muchos ancianos dicen la muerte tan linda, ¿no? Ellos sí, de un momento a otro se sienten y se quedaron un paro cardíaco, ¿no? Dejó de conducir el estímulo nodal, el nodo sinusal, ¿no? ¿Qué más va a presentar? La aurícula tiene una mayor participación del llenado ventricular. La ley de Frank-Starling, ¿cómo está en el momento del ejercicio? No tolera como ustedes, la gente joven, ¿no? En el ejercicio claudica más rápidamente, salvo aquel que ha hecho deporte. El que ha hecho deporte sí se mantiene porque tiene buena reserva y tiene buena masa muscular y tiene buena contractibilidad, pero los que no, definitivamente van a claudicar, no van a tolerar un ejercicio extremo. Por eso ustedes ven que están con bastón, con la justa pueden subir 2 gradas y por eso paran en silla de ruedas. Ya no solamente por la atrofia muscular, sino que no existe o no hay una buena inyección, ¿no? La respuesta a los receptores es más pobre, ¿no? Y como ven ustedes, se produce una reducción de la angiotensina, la renina, angiotensina, aldosterona, por lo tanto ese mecanismo compensador muchas veces se reduce y el paciente geronto tiene tendencia a ir a la hipotensión, paran fríos, ¿no lo han sentido? Paran fríos y presión baja, porque tienen menor cantidad de vasoreceptores y porque tienen menor cantidad de reserva o liberación de renina, angiotensina, aldosterona. Y menor cantidad en el endotelio de producción de óxido nítrico para la vasodilatación. Les he puesto lo más importante que pasa en un corazón de un anciano. ¿Ok? Bien, ahora nos vamos a... Y aquí le he puesto endotelio, porque eso lo van a escuchar ustedes en el seminario o lo van a leer. ¿Por qué sí es importante el endotelio, esta capita, esta interna? El endotelio tiene la capacidad de poder casualmente tener sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Gracias al endotelio se permite el flujo de sangre, pero no solamente el flujo de sangre. Gracias al endotelio tiene que ver con la hemostasia. Gracias al endotelio tiene que ver con todo lo que concierne a la angiogénesis. ¿Qué quiere decir? Al desarrollo de nuevas células de los vasos. ¿Qué produce el endotelio? Dice la literatura, y siempre lo he leído, produce más de 400 metabolitos. Y ustedes van a ver en los libros qué dice, principalmente, el principal vasoconstrictor, la endotelina.
el principal vasodilatador, el óxido nítrico. Eso endógenamente todos lo estamos produciendo ahorita, todos. Pero no solamente produce endotelina, tromboxano 2, angiotensina 2, les estoy diciendo los vasoconstrictores, noradrenalina, adrenalina, ahí se libera, ahí se estimula. Vasodilatadores, no solamente el óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, sino también se encuentra ahí la adenosina, la bradicinina, la prostaglandina. Son potentes vasodilatadores, por eso también mantiene la regulación de la presión arterial. Y cuando le digo de la hemostasia, por supuesto ahí se forma la plaqueta, pues no, cuando hay la adhesión, la activación y la agregación para poder parar el sangrado, es ahí donde actúa. Y ahora no solamente es eso, sino que ahí también actúa ese mecanismo de proliferación cuando nos ataca un cuerpo extraño, la liberación de leucocitos, la producción de glóbulos blancos, ya sea virus o bacteria a través de neutrófilos o linfocitos. Miren, todo lo que se produce en un endotelio. ¿Y por qué si tienen que leerlo y saberlo? Ahora más que nunca. Y yo les decía ayer, ustedes son del grupo 1, yo tengo seminario con el grupo 2. ¿Por qué tenemos que saber? ¿Alguien ha leído cuál es el receptor del SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2 es el virus que nos produjo la enfermedad COVID-19, que fue la pandemia. ¿Alguien sabe cuál es su receptor? El receptor del SARS-CoV-2, ¿alguien ha leído por cultura general? Porque eso ves, miren, uno va buscando, investiga, lee por conocimiento propio. Recién lo han descubierto, en España y en Milán han coincidido los investigadores. ¿Dónde se encuentra el receptor de este virus que mató a tanta gente en el endotelio? ¿Y cómo se llama ese receptor? A mayúscula, C mayúscula, E mayúscula 2. ACE2, así lo han puesto. Por eso son dos tres grandes. ACE2, ¿y dónde se encuentra? En el endotelio. Y ahora es entendible por qué las personas ancianas, los obesos y los diabéticos y los hipertensos o los que tenían cáncer morían con el COVID. Sobre todo los ancianos, ¿por qué morían en cantidad? Los jóvenes no. Difícilmente, todos sobrevivían en la primera ola. Pero los ancianos, le dice a alguien que ha estado ahí, en la guerra, como se dice, pues eso fue una guerra. Estuve metida en Loreto más de 3 semanas salvando vidas. De ella Sullana, Arequipa, Huánuco, he estado por todas las regiones. Cantidad de ancianos, en la selva fue atroz, Loreto fue lo peor. Un hospital que teníamos 140 camas, a ver, 540 pacientes tirados en el pasto, en la vereda, pidiendo auxilio, oxígeno. ¿Y quiénes eran? El 80-90% eran ancianos. ¿Y quién nos había contagiado el nieto? Pues, que salía a la calle. ¿Por qué se morían? Porque cómo está el endotelio de un anciano. No tiene buena producción vasoconstrictora, o sea, de la endotelina y el óxido nítrico en menor proporción. Hay daño a nivel del endotelio y por eso formaban trombos a nivel alveolo capilar del pulmón. Por más ventilador que le poníamos en UCI, por más presión, por más volumen, no le salvábamos la vida, porque ya estaba dañado ese endotelio. Tienen que leer en sus tiempos libres, no lo hagan como, háganlo por cultura general. Ustedes han vivido esta pandemia que, sabe Dios, ojalá Dios quiera que nunca más se vuelva a presentar, pero miren, yo leo por la necesidad de que tenemos que aprender cuál ha sido el causal. Hasta ahora sigo investigando este virus, ¿no? Que nos ha hecho tan ignorante. ¿Dónde está su receptor? En el endotelio. Por eso tienen que ver. Bien. Nos queda 15 minutitos, ¿ya? Rapidito. Circulación fetal, alumnos. Circulación fetal.
Solo quiero decirles lo siguiente. Miren, ya hemos dicho que en este momento de cada 1000 niños que nacen, 10 están naciendo con cardiopatía congénita. ¿Cuál es la circulación fetal en el niño recién nacido? Intraútero, no recién nacido. Intraútero. ¿Quién alimenta a la circulación a este niño a través del oxígeno que sale de la placenta? Pero ¿qué va a pasar en este caso, alumnos? Miren, de la placenta va a salir 2 arterias umbilicales, 2 y una sola vena. La vena es la que está llevando la sangre oxigenada. ¿Esta vena a dónde va a llegar? Va a llegar a través de la cava inferior, va a haber un puente que entra y se une con la vena porta hepática, formando, ahí va la primera circulación que tiene el feto, conducto venoso. ¿Qué es el conducto venoso? El conducto venoso es el puente entre la cava y la porta hepática, algo que nosotros no tenemos. Sigue subiendo esta sangre casi oxigenada, porque está en 80% nomás de oxígeno. ¿A dónde llega? A la aurícula derecha. Pero ¿qué va a pasar ahí, alumnos? En vez de pasar un buen flujo de la aurícula derecha al ventrículo derecho, no. En el feto está el segundo aspecto anatómico, una comunicación entre ambas aurículas, llamada comunicación interauricular, el agujero oval. La persistencia del agujero oval. En el feto hay un agujero en el tabique interauricular que va a permitir que la sangre que llega a la aurícula derecha pase de frente a la aurícula izquierda y solo un remanente pase al ventrículo derecho. Llega al ventrículo derecho, un poco de sangre sale por la pulmonar. ¿Y qué va a pasar? El tercer mecanismo anatómico del feto que alimenta a este niño. Intraútero, otro puente llamado ductus arterioso. En el feto, por lo tanto, no es como nuestra circulación paralela, aquí es unilateral. Llega por la vena cava, la aurícula pero la vena cava ascendente se va a unir con el porta hepático formando el conducto venoso para poder irrigar hígado y vísceras. Sigue el flujo de sangre a la aurícula derecha y va a encontrar otro aspecto anatómico, que es el agujero oval, que es una comunicación entre ambas aurículas para permitir el flujo. Y otro flujo pasa al ventrículo derecho, ¿verdad? Pasa al ventrículo derecho, sigue por la arteria pulmonar, pero de ahí va a encontrar el tercer mecanismo de alimentación. Siempre le digo así, porque gracias a estos tres, llamado el ductus venoso o el ductus arterioso, diré, que es un puente entre la aorta y la pulmonar, el que está arriba. Estos tres mecanismos permiten que el niño llegue a los 9 meses. Porque acuérdense ustedes que el pulmón, el 90% está colapsado, solo un 10% en perfusión. El 90% del pulmón está colapsado. Por lo tanto, en el pulmón no hay intercambio. ¿Y cómo se va a producir esto entonces? ¿Cómo va a estar sobreviviendo esta criatura intraútero hasta los 9 meses? Gracias a estas tres: conducto venoso, agujero oval y conducto arterioso. ¿Ok? Llegó las 40 semanas, pero a las 38 semanas ya comienza a disminuir la prostaglandina que produce la madre gestante. Una madre gestante está produciendo prostaglandina. Esta prostaglandina hace que los conductos estén abiertos y que no se cierren en el útero. A las 38 semanas ya comienza a disminuir. Y se dice que a esa semana lo primero que se cierra es el conducto venoso hepático. Y se vuelve como un ligamento ya al nacer. El bebé nace, escúchenme, miren todo lo que estoy diciendo. El bebé nace, ¿sí? ¿Y qué va a pasar?
saca la cabecita, ya sea por la vagina o por la cesárea. De todas maneras saca la cabecita. Así salga primero el pie, de todas maneras sale la cabecita. ¿Qué va a pasar cuando sale la cabeza? Lo primero que va a hacer es encontrarte con esta presión barométrica del medio ambiente de 760 milímetros de mercurio, que no lo tenía intraútero la madre. ¿Y qué va a hacer esa presión? Que el niño haga esto. Y al respirar hace que se cierre el conducto por aumento de presión y el CIA y el agujero oval. Y a pesar que ya se estaba reduciendo por la disminución de prostaglandina, pero este cambio de presión hace que se cierre el conducto arterioso y el agujero oval. Y el niño ya nace normal, sin agujero oval, sin conducto venoso y sin conducto arterioso. El conducto arterioso puede permanecer abierto hasta 6 semanas fisiológicamente normal. A las 6 semanas, o sea, el mes y medio de nacido ya no debe tener. Pero en el Perú, lo que más padecen nuestros pacientes es la persistencia del conducto arterioso y la comunicación interauricular. No se cerró el agujero oval ni se cerró el conducto arterioso. ¿Y eso qué va a conllevar? A patología cardíaca. ¿Y qué patologías rápidamente? Ya esto es solamente para que vean ustedes que las válvulas son 4 válvulas que tienen, igual la conducción, la masa muscular, la circulación, la inervación. ¿Qué cardiopatías vamos a tener? Cardiopatías acianóticas, o sea que el niño se hace normal, pero que tiene hipertensión pulmonar por un flujo pulmonar aumentado, o de repente su flujo pulmonar normal, pero sin embargo ha nacido con una coartación de aórtica, quiere decir cuando la aorta está coartada, o sea, disminuido su volumen, o con una estenosis pulmonar. La válvula pulmonar está estenosada. Pero ¿con qué más nace el bebé? Más frecuente, la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y el ductus arterioso. Estas 3 patologías, alumnos, es lo que de los 10 pacientes que deben estar naciendo hoy, 7 están naciendo con esta patología. Y los otros 3 son cardiopatías cianóticas, son los niños azules. ¿Cuáles son? Las tetralogías de Fallot y la transposición de las grandes arterias. La tetralogía de Fallot es porque tiene 4 patologías, y aquí solamente para que vean ustedes todo lo que se pide, ¿no? Todo lo que se pide en las cardiopatías, radiografía de tórax, electrocardiografía, ecocardiografía, cateterismo, resonancia, todo el estudio que se hace, esto solamente para que tengan, pero miren ustedes, estos son bebés nuestros, ¿ya? Algunos, casi todos son nuestros, otros lo he copiado del libro. Pero miren, el 30-40% de los niños que nacen con cardiopatía cianótica y el 60% con cardiopatía acianótica. ¿Qué quiere decir? Acianótica nacen con el mismo color que todos nosotros tenemos. Y cianóticas son los niños azules. De las acianóticas, ¿cuál es lo más frecuente? La comunicación interauricular, porque no se cerró el agujero oval, el ductus arterioso, porque no se cerró el ductus, y el agujero entre ambos ventrículos llamado comunicación interauricular. Es lo que ustedes más van a ver cuando sean médicos generales. Y de las cardiopatías cianóticas, ¿qué van a ver? Los niños azules. Ese niñito que tiene el labio morado, las uñas en palillo de tambor, que la vez pasada, y aquí también creo que lo he puesto, eso van a ver. Y transposición de grandes arterias. ¿Qué quiere decir? Que la aorta, ¿de dónde sale, alumnos? ¿La aorta de dónde sale? ¿Ah? ¿La aorta de dónde sale, alumnos? ¿Ah? ¿Quién ha contestado? No puede ser que no me contesten en coro. Del ventrículo izquierdo y la pulmonar. O sea que les voy a preguntar esa pregunta, no puedo creer. Y cuando yo digo que el niño nace con transposición de grandes arterias, es que el ventrículo derecho, que debería servir la arteria pulmonar, está saliendo la aorta. Y en el ventrículo izquierdo, que debería salir la aorta, está saliendo la arteria pulmonar. Al revés. Esa criaturita, si no lo operamos antes del mes de nacido, se muere. Hace 5 años atrás operábamos 1 o 3 niños al año. El año pasado
ya 4 meses operando 8 niños. O sea, están naciendo más niños con patología tan compleja. Operar transposición de grandes arterias es trasplantar las coronarias, sacar las coronarias y trasplantarlas en el otro vaso. Es como un trasplante de corazón. Sin embargo, en el Perú no estamos haciendo, estamos hablando de ello. Pero con lo que más me hacen, vuelvo a repetir, es lo que me interesa que ustedes aprendan, es que sigue persistiendo el agujero oval llamado comunicación interauricular, conducto arterioso, que sigue persistiendo llamado persistencia, conducto arterioso y comunicación interventricular. Y dentro de los niños azules, la tetralogía de Fallot. ¿Ok? Sí. Miren ustedes, estos son nuestros niñitos con CIB operados. Miren el ventrículo izquierdo, dilatado, porque hay un agujero entre ambos ventrículos y vivos, ¿no? Esta es tetralogía de Fallot, esta criaturita de 7 añitos, pero parecía de 4. Miren sus deditos en el palillo de tambor cianótico. Es tetralogía de Fallot, nacen con estenosis pulmonar, comunicación interventricular, estenosis de la válvula tricúspide y hipertensión pulmonar. Miren con todo lo que nace esta criatura. Todo eso se opera. ¿Ok? Aquí está la persistencia del conducto arterioso. Miren. Aquí lo estamos ligando. Esto, acá hay un puente entre la aorta y la pulmonar. Aquí. Esto no debería existir. En el feto sí, porque es lo que le alimenta. Pero esto ya debe haberse cerrado y no se cerró. Miren, tamaño de casi de la aorta. Tenemos que entrar a la sala para cerrarlo, porque si sigue abierto, el flujo va a ir de la aorta a la pulmonar y este niño va a ser hipertensión pulmonar y se va a morir si no lo operamos. Esta es nuestra foto, por si acaso. Esta no, pero esta sí. Esta es nuestra realidad. CIB, comunicación interventricular. Así no ganan peso de nutridos cuando esto se puede operar poniendo un parche. Miren todos los agujeros de los ventrículos que pueden hacer. Y todos los agujeros de las aurículas. Así. ¿Qué se hace con un parche? Para que se adhiera el parche. Eso lo abrimos el corazoncito, este se había entrado por las aurículas y ya le pusieron el parche. Para salvarle la vida. ¿Ok? Y miren, esta es la tetralogía de Fallot. Miren, tremenda. Este es la pulmonar, este es el ventrículo derecho. Ya se imaginan la hipertensión pulmonar, por eso que si no lo operamos, son fotografías de nuestros niños, tetralogía de Fallot. Bien alumnos, ahí está el niñito que siempre les muestro, ¿no? Que le salvamos la vida, que ya tiene 22, y no quería dejar pasar, ya que es la última clase. Ojalá se animen por ser cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos cardiovasculares, es lo que necesita el país. Están naciendo muchos niños